A ver, en el episodio anterior o en la capacitación anterior de cómo organizar una campaña de evangelismo, decíamos que lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el objetivo de nuestra campaña de evangelismo. ¿Ok? Y también me faltaba decirles que a veces por programas de la iglesia, porque tenemos que seguir la síntesis o digamos el proceso de evangelismo del pastor, y el pastor a la misma vez sigue el proceso de evangelismo o el desarrollo eh, de las actividades de la misión y después de la unión, y también tenemos de la división. Va a llegar momentos en que tenemos que hacer campaña de evangelismo en nuestra iglesia, sí o sí. Campaña de evangelismo de cosecha, sí o sí, de alguna manera. Y si no hemos hecho los pasos previos, lamentablemente nos vamos a frustrar. Y por eso es que tenemos cantidad de evangelistas frustrados. Piensan que no están dando todo, algunos se retiran. Yo sé que hay muchos. A ver si me pueden comentar ahí en los comentarios algunos evangelistas que están por retirarse o están desanimados porque pareciera que todo. Parte tal vez sea tu desventaja que tienes, o que estás andando mal de repente en tu vida, o no tienes la capacitación necesaria, ¿no? Y parte es culpa de la iglesia, de los que organizan, de las iglesias locales, de los que organizan las campañas de evangelismo, porque recuerda que eso depende el éxito de la campaña de evangelismo. ¿Ok? Bueno, en esta oportunidad, tal como se ve en el título, vamos a hablar sobre cómo organizar una campaña de evangelismo de siembra. ¿Ok? Cómo organizar una campaña de evangelismo de siembra. En primer lugar, tenemos que trazarnos nuestros objetivos. ¿eh? Nuestros objetivos. Por eso es una reunión de junta de la iglesia en donde ni siquiera es necesario, ni siquiera es tan necesario, digamos así, que esté presente el evangelista, ¿ok? Pero sí, puede estar también el evangelista ahí, ¿no? También puede dar su punto de vista sobre los temas que se quieren tratar. Pero no es necesario, realmente no es obligatorio que esté el evangelista ahí, ¿no? Y recordemos que en nuestras uniones, Unión Peruana del Sur y Unión Peruana del Norte, y en muchas otras uniones, supongo, de Latinoamérica, sucede que la gran mayoría de evangelistas no predican o no están presentes en el momento de la planeación de una campaña de evangelismo. ¿Okay? Entonces, vamos al grano, para no hacerle larga. En primer lugar, es una reunión de planificación en donde se debe tomar en cuenta que los planes de evangelismo, de la unión, de la división, del pastor, o sea, los planes distritales, ¿ok? Tienen que estar en coordinación con todo eso, es lo que tenemos que tener en cuenta primero, ¿ok? Para que no haya cruce con los programas, porque imagínate, tú estás haciendo la campaña de cosecha, perdón, de siembra ahora, pero la misión organiza en 2 semanas una campaña de evangelismo de siembra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que al final es genial que te involucres siempre en las cosas de Dios, pero lo que va a suceder es que cansas al grupo que trabaja, cansas al grupo de la iglesia, ¿no? Entonces, porque somos personas ocupadas, lamentablemente es así. Entonces, no debemos permitir que se crucen. Normalmente, ¿por qué no estar en sintonía con el pastor, con la misión, con la unión, con la división? Por estar en sintonía y seguir los pasos y organizar, ¿no? La diferencia entre la iglesia actual y la iglesia anterior, como dijo alguien por ahí, o sea, la iglesia primitiva, es que a la iglesia actual le dan todo masticadito y todo listo.
Se habla de discipulado, de campaña de evangelismo, hay material hasta por gusto, pero absolutamente nadie se involucra tanto en ir a la práctica. Eso es una tragedia tan grande, ¿no? Entonces, lo que queremos es ir a la práctica. Y espero que esta capacitación que estás viendo no sea necesariamente para saber de teoría e ir a capacitar a tu iglesia. Estaría genial capacitarlo o tener en cuenta esto, pero mucho más que eso, ir a la práctica, ir a realizar realmente, organizar una campaña de evangelismo de siembra. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos a empezar, decíamos, por la reunión, planificar cuál es nuestro objetivo, cuántas personas queremos alcanzar y qué es lo que debemos hacer. ¿Okay? Después de realizar todo esto y planificar todo lo que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta algunos materiales como equipo, porque se van a necesitar un equipo, tenemos un equipo de audio y video, tenemos también materiales, qué es lo que queremos hacer, o sea, nuestra carnada, por así decirlo, o sea, la manera de cómo vamos a tratar de que las personas se enganchen con nosotros, lo que la gente, cómo vamos a llegarnos, aproximarnos a las personas de la comunidad, cuál es nuestro público objetivo, ¿okay? Las tenemos que ver. Claro que en temas de evangelismo, digamos, todos sabemos que todas las personas necesitan de Dios y todo el mundo es nuestro público objetivo, ¿no? Todo. Pero tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pueblos pequeños, en donde no hay televisión, el internet es escaso, no se conocen mucho los celulares, en ese lugar sería ideal poner, por ejemplo, una pantalla gigante y pasar una película que no sea muy vista, que no sea muy conocida, pero una película que engancha a la gente. Sería ideal, ¿no? Entonces, pero si eso ponemos en una iglesia, de repente en ciudades grandes como Trujillo, Lima, en donde hay internet, hay televisión, lamentablemente pues no vamos a tener mucha audiencia, ¿no? O sea, no es, por eso les digo, elegir los métodos de cómo atraer a la gente hacia la campaña de evangelismo, ¿okay? A ese público objetivo que queremos llegar. Luego, una vez que hemos elegido ese tema, es promocionar. ¿Qué vamos a promocionar? Más que promocionar de repente, tenemos que promocionar cuál es ese método. Por ejemplo, algunos en las ciudades hacen campaña de salud pública gratis, ¿no? Campaña de salud pública gratis para atraer a las personas. Entonces tenemos que promocionar esto, porque esa es nuestra cuña de entrada hacia las personas, hacia nuestro público objetivo. Otras personas hacen, por ejemplo, campaña psicológica, tratamiento psicológico, ¿no? Entonces hacemos también cursos de cocina. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente? ¿Qué es lo que va a ser nuestro gancho para traer, ¿no? Entonces, y si ya contamos de repente con puntos de influencia, ¿no? ¿Cuáles son nuestros canales por el cual nosotros podemos trabajar? De repente hay iglesias que ya tienen restaurantes vegetarianos en donde dan cursos sobre esto. De repente ya funciona una clase bíblica, ¿no? De repente ya funciona, digamos, un curso cómo dejar de beber alcohol, cómo dejar de fumar. Entonces tenemos que saber utilizar también esos métodos, ¿no? Lo que tenemos a mano, con qué contamos, ¿ok? También se tendría que tener en cuenta la lista de la base de datos, tener nuestra base de datos. Yo siempre les recomiendo tener nuestra base de datos de personas que visitan a la iglesia, de personas que tenemos contactos, que necesitan, a las que podemos llegar, ¿no? Es nuestra base de datos. Tener en cuenta cuántas personas tenemos realmente ahí, ¿okay?
Y luego, después de de saber cómo vamos a atraer a la gente, de promocionar eso, tenemos que ir ya directamente al lugar de los hechos, al ambiente. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el auditorio? ¿Qué es lo que realmente se está haciendo? Y todo eso. ¿Ok? Ahora, antes de pasar a la promoción, digamos, a la realización, sí, de la campaña de evangelismo, tendríamos que elegir en los planes nomás, en la planificación, teníamos que elegir cuál es nuestro público objetivo y el proceso que vamos a realizar con esas personas. ¿Qué curso? Normalmente el curso por excelencia es el curso, digamos, la fe de Jesús. Pero en algunos casos, por ejemplo, podemos elegir el curso de Apocalipsis, entre familia. Normalmente, por eso les digo, tenemos que estudiar nuestro público objetivo. Y luego tenemos que tener un método de, ¿cómo poder así? Un método de evaluación para saber si estamos logrando los objetivos o no. Porque, como dice el dicho, nada que es evaluado puede ser mejorado, ¿no? Entonces, tenemos que tener un método, un plan de contingencia para eso que se llama ruptura o quiebre de realización de las cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber un momento en que la gente se desanime, va a haber un momento en que entremos en lo rutinario, va a haber un momento en que caigamos una vez en el limbo, en el pozo, digamos, de la falta de motivación, y es ahí en donde tenemos que tener un plan de contingencia para que el plan original, nuestro objetivo original de la campaña de evangelismo, no se caiga. Porque hay campañas que han fracasado antes de que el evangelista llegue a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya perdieron la motivación los hermanos, ¿no? Porque se perdió el foco, se perdió el objetivo. Llega el evangelismo, llega el día de la semana de evangelismo, llega el evangelista, quiere tratar de cambiar las cosas un poco, y si tiene habilidades tal vez lo pueda hacer, pero ya no va a ser igual. Entonces, tiene que haber un plan de contingencia, ¿ok? Evaluar. Y normalmente la iglesia está repleta de materiales, hasta donde yo tengo entendido. Tenemos el termómetro de escuela sabática, tenemos el plan conectados, tenemos las 6 metas, tenemos comunión, relacionamiento y misión, tenemos todos los tipos de materiales, ¿okay? Que nos pueden servir para evaluar los registros de escuela sabática y todo eso. Entonces solamente basta saber utilizarlo con sabiduría y en el momento adecuado todos esos materiales para llegar a realizar una campaña de evangelismo realmente de éxito. ¿Ok? Y luego justamente ya en el día, tomando en cuenta la realización de la campaña de evangelismo, tenías que elegir los actores principales, ¿no? Tenemos que elegir un coordinador de la campaña de evangelismo. Sería lo ideal el mismo coordinador que estuvo en la planificación. Sería ideal, ¿no? Un coordinador general, que es en base a esa persona que va a girar todos los puntos de la campaña de evangelismo, ¿okay? A él se le va a consultar prácticamente casi de todo, ¿no? Todo lo que está sucediendo, ¿okay? Él va a ser el intermediario entre el predicador, los interesados, entre los que van a realizar las partes especiales y el maestro de ceremonia. Él tiene que estar en todas, y tiene que ser una persona muy dinámica, tiene que tener ese talento de la coordinación y la organización, ¿ok? Entonces, otra parte y muy importante es el evangelista. ¿Quién va a ser el evangelista? ¿Es un evangelista que viene de lejos? ¿Es un evangelista que acá lo conocen? Bueno, y también tendríamos que elegir personas que den la bienvenida a los invitados, ¿no? Personas que vengan nuevas, alguien que registre, alguien que haga una base de datos adecuada durante esa semana de evangelismo de cosecha, de siembra, porque es de siembra.
Si perdemos el foco, si perdemos y extraviamos los nombres de esas personas, estamos perdidos. Nuestra campaña de cosecha no se va a hacer realidad. ¿Okay? Nunca te atrevas a organizar una campaña de siembra si no piensas, si no te cruza por la cabeza hacer una campaña de evangelismo de cosecha. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. También tenemos que tener personas una persona que debe, nuestro maestro de ceremonia. También tenemos que tener personas, por ejemplo, de oración, que es lo más importante, ¿ok? Y tenemos que tener una persona encargada de interesados y de visitación. Normalmente, en la gran mayoría de veces que he visto, es que no hay una persona que se dé el tiempo para una semana, para visitar a todos los interesados, a todos los que se puede motivar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que un día te has de salir con uno, un día con el otro, un día con el otro. Y bueno, normalmente en donde te dan la alimentación, también te dan, esa persona tiene que separar ese día para visitar, ¿no? Para visitar. Bueno, depende de cómo lo organicen, pero sería ideal que una sola persona se haga responsable de eso, ¿ok? Pero si no es posible, bueno, se puede trabajar como sea, pero no se debe dejar de lado eso, porque tenemos que necesariamente visitar. La mayoría de decisiones, más del 90% de las decisiones de evangelistas, digamos, pequeñitos, chiquitos, así como somos tú y yo tal vez, que no salimos en radio, en televisión, y que apenas hemos predicado para 100, 200, 300 personas, la gran mayoría de las decisiones pues no se toman ahí en la iglesia, ¿no? En el momento, sino se toman en las casas, ¿no? En las casas donde vamos a visitar a las personas. Entonces, eso tienes que tener muy en cuenta. También tenemos que tener un método para no perder el interés de las personas, con regalos, con de repente sorpresas, y también con la motivación de nuestro maestro de ceremonia, ¿okay? De repente algún compartir, en muchas iglesias hacen compartir, hacen un refrigerio, hacen mucho más. Bueno, me puse como meta que este video no pase más de los 20 minutos. Disculpen los errores por ahí que hemos cometido. Lamentablemente no voy a editar este video y lo voy a subir tal como está, tal vez. Suscríbanse al canal para seguir viendo mucho más contenido, y pues les veo en el próximo video en donde hablemos de cómo coordinar una campaña de evangelismo de cosecha. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.